buenos días a toda nuestra audiencia, a todo nuestro auditorio, todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Pues como ven, estamos muy puestos, José Manuel Rodoreda y yo, porque ya nos abandonaron. Volviste a dar golpe de Estado. No, yo no. Nos quedamos solitos. Yo no acostumbro a dar golpe de Estado, al contrario, José Manuel, esto habla de nuestro compromiso, evidentemente, con el programa, de los compromisos adquiridos, obviamente pues la gente que está pendiente de nuestros comentarios y de lo que se puede verter aquí en el programa. Por supuesto ya se habrán dado cuenta que la silla está vacía, ¿no? Y que obviamente Jesús Manuel no está presente el día de hoy. Humberto se disculpó porque está enfermo. Probablemente hagamos con él contacto, no sé, más tarde con Humberto. Hacemos contacto telefónico, ¿no? Y Pepe, no sabemos nada de Pepe. si puedes comunicarte para saber si llegarás, qué bueno. Bueno, buenos días. Manuel, muy buenos días. Buenos días, doctora, ¿cómo has estado? ¿Qué tal estuvo tu fin de semana? Pues mira, un poco movido con todas las noticias que tuvimos, porque la verdad están muchas noticias interesantes, porque está por la reforma que se hizo a la Constitución para lograr la renovación de mandato. La revocación de mandato. Sí. Está el otro tema que está muy interesante, que es el Plan Nacional de Desarrollo, que se ha estado hablando mucho de él. Claro. Y estuvo la participación del señor presidente precisamente, y los desgloses y lo que ha estado saliendo. O sea, creo que los temas están interesantes, vamos a decirlo así. Los 100 días pues ya pasaron, ya hicimos algún pequeño comentario hace 8 días. 108 días ya, ¿no? Entonces, ajá. Pues no sé por cuál quieres que empecemos. Yo creo que valdría la pena empezar por la reforma constitucional, ¿no? Muy bien. Fíjate que yo creo que se ha desatado mucho, bueno, no creo, es evidente que se ha desatado en las redes sociales una serie, por supuesto, incontenible de comentarios a favor y en contra de la reforma constitucional en cuanto a la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque como siempre creo yo, se ha hecho un ambiente especulativo en donde la gente, sin ni siquiera entender de fondo qué es lo que está pasando, se ha soltado, ¿no?, para desvirtuar o, en su defecto, para enaltecer, ¿no?, esta reforma constitucional. ¿Tú cómo la ves? Bueno, yo creo que es parte de la forma de gobierno, ¿no? Hacer polarizaciones de las decisiones. Sea forma de gobierno? Pues es que precisamente, mira, yo creo que es un poco, bueno, así fue toda su campaña, la polarización. Sí, pues sí, ustedes son todos los pobres y los ricos, los que tienen, los que no tienen, los que son malos y los que son buenos, etcétera, etcétera. Ha sido como una constante, ¿no? Pero aquí en esta cosa hay cosas interesantes que son buenas, vamos a decirlo así, en esta reforma, y cosas interesantes que son medio raras. Por ejemplo, yo no sé si se trata de una revocación de mandato o de una permanencia de la autoridad, porque por algún lado leí yo de que se trataba de la permanencia del Ejecutivo. Pero ya declaró Andrés Manuel, pero él mismo ya yo no estoy hablando ya te estás yendo más para adelante. Yo no estoy hablando de lo que marca Pepe la ley. Ojeda, por favor, help, que si no estás tú me va a tocar a mí. No, es que, mira, en algún lado mencionaron de permanencia, simple y sencillamente de los 3 siguientes años, porque si no lo revocan, pues se vuelve permanencia. No estoy hablando para nada de reelecciones ni cosas de esas, porque no lo menciona precisamente la ley. No va por Entonces, ahí. no estoy hablando para nada de reelecciones. No. Pero sí está muy, muy interesante. A ver, esta revocación se trata de revocar el mandato de la autoridad, porque pusieron el presidente y los gobernadores, pusieron de los dos. Qué curioso que el presidente pueda pedir su propia revocación de mandato. Como que me llama mucho la atención, ¿no? Esto va a ser un mecanismo, claro, por supuesto que esto va a ser un mecanismo en el que a los 3 años del mandato de Andrés Manuel López Obrador se convoque a la ciudadanía al 1%, porque además eso también es muy interesante. Son los que
son los que pueden solicitarlo. Que podrá, claro, es el 1%, lo bajaron de 2 a 1. De 2 a 1. Pues también esa cifra nos hace ver algo, ¿no? O sea, esa disminución en el porcentaje pues, nos hace ver con claridad por dónde quizá en algún momento dado podría venir la jugada. Bueno, pero o sea, lo que marca la ley, lo que marcó la reforma son 3 los que pueden pedir la revocación. Uno es el presidente. El presidente de la República. Bueno, a mí me llama mucho la atención, pues si yo, ¿por qué voy a pedir la revocación? Porque si siento que voy mal, no, al revés, el presidente siempre debe de sentir que va bien. Pero tiene que haber un equilibrio. ¿Quién es el segundo? Entonces, el segundo es el 33% de cualquiera de las cámaras. Que lo bajan, ¿no? O sea, para revocar, por decir algo comparativo, para revocar al presidente del INE, creo que se requerían las 2/3 partes del año de las cámaras, aunque no es, ellos nomás lo van a solicitar, lo tienen que decidir a través, que ahí si no modifican la ley, el INE es el que va a manejar esto, ¿no? O sea, el instituto. Y claro, y se quedó perfectamente bien establecido que quien tendrá a su cargo, ¿no? Y quien tendrá la responsabilidad del ejercicio de esta participación social, porque no sé de qué otra manera llamarlo, pues será el Instituto Nacional Electoral. Pero el tribunal es el que define, no es el INE, sino va a ser el tribunal. Y la otra parte es el 1% de la población, ¿no? De la población. Que lo redujeron de 2 que era a 1, porque la ley hablaba del 2%. Así es. Y la otra cosa que llama mucho la atención es que dicen que es una vez que después de los 3 años de ejercicio del gobierno. Los 3 años de ejercicio del gobierno no se cumplen el día de la elección, sino se cumplirían hasta el día 1. Y de hecho había por ahí una propuesta de uno de los partidos políticos a que se hiciera el día 1. Entonces, como que está... bueno, de alguna manera lo que se pretendió fue como condensar, ¿no? Como hacer en un mismo ejercicio democrático en un momento dado la revocación de mandato, si es que en su momento se hiciera, ¿no? Junto con... No, es que la puedes pedir después, o sea, las consultas se pueden pedir en cualquier momento, es una de las cosas que modificaron, ¿no? Entonces, ¿por qué la revocación de mandato? Lo curioso es por qué la revocación de mandato el propio día de la elección. Claro. ¿Por qué razón? Siendo que si vamos a revisar la mitad, una vez que pasó la mitad, pues debería ser el 1 de diciembre. ¿Qué me parecería bien? Pagando el 1 de diciembre. ¿Va a costar una elección? Sí, pero estamos en austeridad republicana, pero creo que la voluntad del pueblo que se decida, pues creo que vale la pena gastar en una elección. Claro, pero yo creo que es como aprovechar este acudir a las urnas para un proceso importantísimo, electoral importante. Claro, entonces es aprovechar a la población, porque de otra manera, mira, si nosotros tuviésemos una educación democrática, una educación participativa, y estoy hablando del grueso de México, no de José Manuel Rodríguez, estoy hablando del grueso de la población. Si tuviéramos realmente esa educación, acudiríamos a las urnas mañana o pasado mañana, pero lo cierto es que tenemos que partir por lo que hay, tenemos que partir por el escenario real en el que eso no existe, José Manuel. O sea, la gente no sale a emitir, lo vimos en las encuestas pasadas. Pero ya lo vamos a ver cuando empecemos a ver la parte del Plan Nacional de Desarrollo, que lo que se trata es un cambio. Bueno, tenemos entonces 3 años justamente para ver eso. En ese cambio, pues, ¿por qué no lo prevemos desde ahorita? Que tengamos la revocación de mandato. Yo no me opongo a que haya una revocación de mandato, es más, creo que es una, si mal no recuerdo, esto lo está solicitando la odiada sociedad civil, vamos a ponerle así, desde que empezaron a hablar de la reforma política, hace ya bastantes años, como 10 meses. Entonces, es una cosa que ha pedido la sociedad, pero curiosamente, ¿por qué les quieren meter? Y no la quieren meter. Oye, si estuviera pésimo el gobierno, ¿por qué no a los 2 años? ¿Por qué esperar 3 años? ¿Por qué esperar a la elección intermedia? Pero bueno, es que eso me parece, esas mediciones me parecen realmente muy subjetivas, porque te la pongo en No te la pide la sociedad. Espérate. Se juntaron las firmas. Ok,
Se juntaron los votos de la Cámara. Sí, pero bueno, intentando contestar la pregunta de por qué a los 3 años y por qué no a los 2 y por qué no a los 1. O a los 5. O a los 5, bueno, yo insisto, ¿no? O sea, vamos a tratar de responder eso, porque son preguntas y son lapsos en los que evidentemente se tiene que tomar algunas consideraciones para que esto sea así. ¿Por qué la mayoría de edad se establece a los 18 años y no a los 17? ¿Por qué el tiempo mínimo de actuación para no son 21 años y no 19? ¿Por qué? Bueno, pues porque son parámetros y de alguna manera pues habrá que sujetarse a esos lapsos, ¿no? Esto entrará al debate de por qué 3 años y no 5, pues yo creo que debe de haber, por supuesto, una serie de razones y una serie de análisis para establecer por qué eso, ¿no? Pero creo que también estaríamos ahí como perdidos en la discusión de por qué fueron 3 y no fueron 4 o no fueron 2, ¿no? Finalmente está establecido en los 3 años. ¿Por qué? Pues porque es la mitad del periodo de gobierno. La mitad del periodo de gobierno es el 1 de diciembre, no es el día de la elección. Si estamos hablando de la mitad, es el 1 de diciembre. Quizá por... No, lo que pasa es que la importancia, y aquí yo voy a pensar un poco mal, la importancia de que sea el mismo día de la elección. ¿Por qué razón? Porque esto permite que el señor haga campaña. Una campaña en su defensa. Claro. Entonces va a entrar a la campaña. Espérame. Pero está en campaña, sigue en campaña, y le falta estar en campaña. No, eso sí. Y finalmente todos nos damos cuenta que... Es distinto estar en campaña, en temporada de campaña, a estar ahorita en campaña haciendo todo lo que está haciendo. Pero además es que lo hace de manera indirecta. ¿Por qué? Porque también creo que aquí, mezclado con lo que estamos comentando, es realmente digno de comentar el hecho del porcentaje de aceptación que tiene hoy día nuestro presidente. No sé si vieron la nota, está encabezando la lista de los 10 mejores presidentes del mundo. Mejor, con mejor aceptación. Con mejor aceptación. Bueno, o sea, mejor, sí, tienes toda la razón. Con mayor aceptación, pues está arriba de Putin, está arriba. O sea, la verdad es que esto sigue siendo un fenómeno para México, ¿no? Y este tipo de actuaciones y este tipo de conductas y las líneas que ha establecido Andrés Manuel, definitivamente me parece que es lo que le ha dado esta aceptación. La gente de alguna manera hoy día se siente ya tomada en cuenta a tu nivel y como tú quieras y mandes, ¿no? En las esferas que quieras. Los empresarios están apoyando muchísimo a Andrés Manuel. Esta versión y este rechazo que en un momento dado existía por el grupo empresarial, pues hoy vemos cómo se va moviendo, ¿no? La maquinaria de apoyo Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque él mismo se ha dado cuenta de la fuerza que implica, por supuesto, el rubro empresarial, y lo debe de tener protegido, cuidado y apapachado. Ahí viene Nat con el teléfono muriéndose de la risa, no sé qué nos va. El tigre. El tigre. Muy bien. Humberto, buenos días. ¿Cómo estás, mi querido José Manuel? ¿Cómo estás, mi querida doctora? Muy buenos días. Aquí nos sentimos abandonados un poco, tigre, pero qué bueno que estás en la línea de comunicación. ¿Dónde andas? Estoy aquí en casa recuperándome de una intervención quirúrgica de hace unos días, pero ya estoy a punto de salir. Yo espero que el miércoles me dé de alta el doctor. Te hubiera dado de alta ayer, hermano, para que nos acompañaras. Pues sí, pero no quiso. Fui el viernes, pero me dijo que no, que me faltaba todavía recuperarlo un poco. Pero aquí estoy. Cuídate, más vale que estés todavía de reposo y en cuidados un poco más de tiempo, porque más vale cuidarse y no después regresar con el médico. Sin duda alguna, mi querido José Manuel, pero con el gusto de saludarlos, aunque sé que están ahí solos, que no están ni Jesús Manuel ni Pepe, ¿no? Pues vaya, los extrañamos, pero al final, mira que podemos. Estamos haciendo todo un esfuerzo. Vaya, con muchísimo gusto, Tigre. Oye, cuéntanos, ¿cómo ves el escenario en estos días políticos? Bueno, pues mira... Sobre el tema, que no me lo cambie la doctora. Es que el Tigre tiene algunas otras cosas que contarnos. A ver. En el plano nacional, bueno, la propuesta que surge de Cámara de Diputados en torno a la revocación del mandato, pues es evidente, claro, que pues, es la intención del presidente de la República de aparecer en la boleta en el 21.
Eso lo dijimos incluso en el PAN en la campaña electoral, que ese era el camino que iba a seguir, que se perfilaba como un gobierno populista, un gobierno que no respeta las formas democráticas y que por supuesto creo yo que tiene la intención de convertirse en un gobierno hegemónico y perpetuarse en el poder. La oposición tiene que hacer un esfuerzo grande en el Senado de la República para frenar este tema. Ya ha sido una ocasión, la vez en que se ha frenado lo que quería el presidente de la República en torno a la Guardia Nacional. No sucedió así en el tema de la ministra de la Corte, pero esperamos que ahora sí la oposición, pues hombre, vea el peligro que corre nuestro país al aceptar este tipo de cosas. Oye, Tigre, a ver, yo estaba leyendo algunas obras de política, de economía política, de geopolítica y todo lo que tiene que ver con política. ¿Por qué? Porque este fenómeno está llamando mucho la atención en este sentido. No sé si te escuché mal, no sé si el concepto lo tengo mal yo, puede ser. Rodoreda, mi estimadísimo José Manuel, hace algunos minutos también lo volvió a decir. Pero creo que lo más importante sería como aclarar el término. ¿Estamos hablando de una renovación de mandato o una de revocación de mandato? Porque hay una gran distinción entre renovar y convocar a la gente a las urnas o revocar, convocar, por supuesto, a la población a las urnas para evaluar, ¿no? Poder evaluar el desempeño de nuestro presidente de la República y decidir si continúa adelante o no. Y me parece que aquí es en donde la gente comienza un poco a confundirse. Pues mira, el tema a mí parece que es lo mismo si aparece en la boleta el nombre del presidente de la República. Da lo mismo ir a votar por revocar o por renovar de acuerdo al nivel de popularidad que en ese momento tenga. A mí me parece que está confiando mucho el presidente en que sus niveles de popularidad se van a mantener y entonces en el 21, por el término de renovar el mandato o de revocar el mandato, cualquiera que sea la forma, podría obtener una respuesta favorable y entonces sí modificar la Constitución para irse a una reelección. Pero en el aquí y en el ahora no estamos hablando de una renovación, Tigre, estamos hablando de una revocación y la reforma constitucional se hizo en ese sentido. Es un escenario de revocación de mandato, no de renovación. No, estoy de acuerdo, estoy perfectamente consciente de los términos. El caso es que si se convoca a la gente a revocar el mandato y el resultado es negativo, altamente negativo para la revocación del mandato, el dirigente del Ejecutivo, el titular del Ejecutivo, podría estar en la tentación absoluta de modificar la Constitución diciendo que está interpretando los deseos del pueblo para que pueda ser reelecto en el 2024. Oye, mira, yo, si me permites, Humberto, yo pienso precisamente el objeto de meter la revocación el día de la elección es precisamente para volver a aprovechar la ola y entonces sí lograr precisamente el tener las mayorías constitucionales en las dos cámaras para entonces ahora sí poder hacer lo que quiera. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo creo también, José Manuel. Yo coincido contigo, que eso es el camino que está siguiendo y, por supuesto, es el camino que ya vivieron, por ejemplo, en Venezuela. Es la gravedad del tiempo, porque ya existen experiencias internacionales que nos están diciendo que el camino que están siguiendo todos aquellos que siguen el Foro de Sao Paulo es precisamente esto, aparecer con la figura de revocación de mandato. El pueblo sabio dice que no, que debe de continuar, por lo tanto se tiene que modificar la Constitución para que pueda reelegirse. Ese al que el pueblo sabio le pidió que se quedara. Sí, porque ahorita con la Cámara de Diputados, con los diputados que salieron del PRD y se pasaron a Morena, más los priistas que votaron a favor de esta reforma, que hubo algunos y los que no asistieron, con lo cual se logró
las 3/4 partes de la mayoría de los votos, ¿no? Que es un poco lo que juegan ahí. Tú estuviste muy, bueno, tú sabes, eso lo manejas mucho mejor que yo, ¿no? El juego de los números dentro de la Cámara, cómo se pueden lograr las mayorías y tanto las especiales como las normales, ¿no? Pero da la impresión que hubo un poco de ese juego en esta elección por los votos que sacaron con los priistas, más que fueron los que le dieron la mayoría, más las ausencias en el de diputados. Pero en la de senadores no la tienen, no tienen esa mayoría, ya se demostró y ya se vio en las negociaciones precisamente de la reforma para la Guardia Nacional, ¿no? Entonces... Pero sí lo obtuvieron en el tema de la ministra de la Corte, José Manuel. Sí, de acuerdo, ahí hubo negociación, pero ¿con quién la tuvo? Con el PRI, ¿no? Con los votos del PRI. Y creo que algún panista también votó por ahí. Sí, eso se anda diciendo por ahí, habrá que investigar quién. Sí, pero... porque según las cuentas, aparentemente 3 panistas votaron por la ministra, ¿no? Claro, el tema es que como fue voto secreto, no puedes saber quién o afirmar quién fue. No, pero sí puedes decir que alguien de ese grupo votó a favor. No, a mí me queda claro, por ejemplo, que pudieron haber sido los dos de Puebla, por ejemplo, ¿no? O sea, todo apunta para... podemos pensar que fue Puebla, ¿no? Quien de alguna manera votó en ese sentido. Por lo menos hay clara expresión de ellos, o de él y de ella, de que no iban a votar todo como se lo era el grupo parlamentario del PAN, porque no pertenecen al PAN, ninguno de los dos, aunque estén dados de alta en el grupo parlamentario. Oye, fíjate que leyendo la prensa en estos días, yo noto, obviamente, vaya, y no es algo que nos asombre, porque por supuesto esa polaridad en cuanto a opinión pública y a opinión a nivel prensa, redes sociales, etcétera, etcétera, pero me llama mucho la atención ver este tema de la reforma constitucional en cuanto a la revocación de mandato en 2 sentidos. El primero, por supuesto, hay una corriente muy importante pensando, ¿no? Y asumiendo la postura de Andrés Manuel López Obrador en el sentido, él una vez que se aprobó la reforma constitucional, el mismo Andrés Manuel dio una rueda de prensa, se paró, ¿no? Otra vez en su mañanero, y a través de redes sociales intenta calmar, por supuesto, este ánimo social en el sentido de decir, señores, ténganlo claro, no pienso reelegirme. Esa es la postura de Andrés Manuel. Yo en el 2000, no sé qué año, porque los números no son muy fuertes, pero cuando termine el periodo presidencial de Andrés Manuel, él dijo, yo me retiro, dejo la presidencia de la República, hice mi mejor esfuerzo y lo voy a seguir haciendo durante 6 años, no pienso reelegirme. Entonces esa es una postura dicha en viva voz por parte del presidente de la República. Y por el otro lado tenemos todas las redes sociales, ¿no? Y toda la especulación entre actores políticos, etcétera, etcétera, asumiendo esta reforma constitucional como una arma quizá oculta por parte de la presidencia de la República para mantenerse en el poder. ¿Qué opinas de eso, Tigre? Bueno, mira, ustedes también, como yo, recordarán hace algunos años que Andrés Manuel López Obrador dijo que lo dieran por muerto para la candidatura presidencial del 2012. Y sin embargo, fue candidato presidencial. Me parece que lo suyo no es sostener precisamente lo que dice en término afirmativo. Hay muchas cosas que dijo en campaña y que no las ha cumplido. Oye, ¿y será, perdón que te interrumpa, Tigre, perdón que te interrumpa, pero si no lo digo me quema? ¿Y será que este es un mal de López Obrador o será que es un mal de toda la clase política? No, es un mal de la clase política con sentimiento o espíritu mesiánico, doctora, porque no es lo mismo afirmar algo o prometer algo y no poderlo cumplir porque no tienes las mayorías para hacerlo, que decir y afirmar que sí vas a hacer cosas y al final del día modifican tu discurso porque sabes perfectamente que lo que dijiste fue algo que no estaba en tus manos hacerlo. O conveniente en su momento, ¿no? O conveniente en su momento. Por ejemplo, el tema de la gasolina. Me parece que fue un arma muy fuerte de
le batallan a Andrés Manuel López Obrador de bajar la gasolina, el precio de la gasolina. Bueno, ya van más de 100 días de gobierno y al contrario, no ha bajado, ha subido el precio de la gasolina. Pero ayer leí una nota en el que sí se aplicó un subsidio importante, ¿no? A la gasolina, que no le pega la premium, pero sí... Pero nos sigue costando cara. O sea, no ha bajado. Es que no ha bajado, no ha bajado el precio. No, es que no ha bajado el precio. O sea, el precio real de la gasolina no ha bajado. Okay. O sea, el que te toca a ti cuando vas a cargar tu coche no te ha bajado. Sigue en los 19 y pico y casi 20. Oye, regresando a la reforma, porque la reforma tiene sus cosas muy interesantes. Sobre todo porque para la consulta popular hay unas... Para solicitar la consulta hay un número de ciudadanos que se requiere, que es donde bajaron al 1%. Exactamente. Para consulta popular, porque para pedir revocación de mandatos es el 3%. Sí, pero la consulta es 1. Sí. Pero la revocación de mandato es 3%. Para la ciudadanía, que es el que tiene pues, en sí, y la publicidad que se ha hecho, es el que tiene el poder. Y el poder lo tiene el pueblo. Entonces, ahí sí le reducen el poder, ¿no? Porque no es lo mismo llegar al 1% que llegar al 3% de los votos, ¿no? Entonces, sí es curioso, porque además, por el otro cambio que hay curioso con esto es que para que la revocación sea vinculante, se requiere el 25%. Y en cambio, para que la consulta popular, cualquier consulta, sea vinculante, es el 34%. Entonces, como que yo todavía no he entendido por qué razón son esos cambios, ¿no? O sea, como que si es el pueblo, pues que sea lo mismo, el 1% o el 3% para cualquiera, que sea el 25 o el 34, lo que sea, ¿no? Porque lo ponen así como gran... logro para la ciudadanía. Para la consulta se bajó del 2 al 1% y del 40% que era vinculante se bajó al 34%. Hombre, felicidades, aplausos. Y en cambio para el otro suben al 3% y bajan para que sea vinculante el 25%, ¿no? Entonces yo sí, pero lo que más acabo sin acabar de entender de esta reforma es por qué el presidente puede pedir su propia revocación. Es más sencillo y un trámite más barato que pida licencia. Pues evidentemente, pero claro que la intención en el fondo es medirse en las urnas nuevamente. Vuelve a ser lo que decía yo hace un momento, ¿por qué no lo hacen el 1 de diciembre, que es cuando se cumple los 3 años del mandato? Claro, así es evidente. Pero bueno, este tipo de asuntos, este tipo de reformas, es lo que alerta, en el caso de tiempo el PAN, y bueno, el PAN sí está dispuesto a dar la batalla, tanto en la Cámara como en el Senado, para que ese tipo de medidas populistas, porque esto no es otra cosa más que eso, saquen adelante pues el proyecto político de Andrés Manuel. Oye, Tigre, una pregunta, me interesa mucho tu punto de vista en este sentido, que se me está ocurriendo, por supuesto. Yo creo que hay una ambivalencia ahí interesante. Es decir, lo que la ciudadanía manifiesta es una preocupación, es un asombro en cuanto al fenómeno que está ocurriendo en México. Si bien es cierto, me queda claro que ustedes desde la oposición pues tienen mucha chamba, ¿no?, para poder realmente concretarse, conformarse, fortalecerse como una verdadera oposición en un bloque, por supuesto, fuerte, ¿no? Un bloque sólido que permita de alguna manera ser el mecanismo de contención para todo este tipo de cosas que estamos viendo. Pero la pregunta va en este sentido: ¿cómo es posible? Platicábamos, José Manuel. Servidor de usted. Es que entre José Manuel, Jesús Manuel y muchos Manueles me hago bola. Pero platicábamos hace algún momento José Manuel y yo en el sentido de, bueno, la lista, y lo sacó Forbes y lo sacó algunas encuestadoras internacionales que han colocado a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en el número 1 de los dentro de los 10. Está a la cabeza, está por arriba de Putin, bueno, como sea, pero está ahí, ¿no? Esto no lo voy a decir. Pero
dentro de los 10 mejores presidentes o con mayor aceptación dentro de sus naciones. Mayor aceptación, no mejores presidentes. Con mayor aceptación dentro de sus naciones, ¿no? Y esto llama mucho la atención porque todo este tipo de actuaciones que está realizando el presidente, pues la verdad es que en la mira internacional lo están colocando en una postura especial, en una postura que México no había tenido desde hace muchísimos años. ¿Qué opinas de esto, Tigre? No, bueno, es un fenómeno muy interesante que hay que seguir estudiando. Está claro que entró con un nivel de aceptación por el número de votos que jamás un presidente había tenido, y esto le da pues un bono democrático, que es la democracia importante, y con lo que ha hecho, muchos hubiéramos pensado que su popularidad iría decreciendo, y al contrario, se ha mantenido e incluso en algunos momentos ha superado barreras que antes no se habían superado por parte del presidente. Entonces, esto sí lo coloca evidentemente como uno mandatarios que en el mundo van a influir decisivamente con su opinión sobre diversos temas. Claro. Yo creo que es un fenómeno que se tiene que seguir analizando y que se tiene que seguir, pues sí, viendo, ¿no? De cerca. Oye, y a nivel estatal, cuéntanos, Tigre, ¿cómo van las cosas? Pues mira, lo que sé es que vino el presidente de mi partido la semana pasada a estar en unas reuniones con las estructuras del partido, en donde presentaron al doctor Enrique Cárdenas como el candidato del PAN, y tengo entendido que el día de mañana es el registro ante el Instituto Nacional Electoral de la candidatura del doctor Enrique Cárdenas. Yo creo que existe un gran reto por parte tanto del PAN como del propio candidato, de sus esfuerzos de sumar a todos los liderazgos del partido para poder hacer no solo una campaña digna, sino también poder aspirar en un momento determinado al triunfo. Habrá que esperar, por otra parte, también la definición en Morena de quién será el candidato o la candidata para que las compañías encuestadoras empiecen a hacer sus escenarios en base ya a realidades en cuanto a los candidatos que presentan por cada uno de los partidos políticos. Parece que esa le ha ido pues muy mal en su inicio de campaña, ¿no? En teoría hoy definía en Morena precisamente quién quedaba de candidato, Aunque sí, eso me dijeron, pero pues habrá que esperar. Entonces, de eso, las encuestadoras empezarán a formular los escenarios sobre los negativos que tenga él o la candidata de Morena y por supuesto los positivos que tengan los demás candidatos. Sí, de hecho estuve en un evento la semana pasada ahí en la UPAEP donde 3 encuestadores estuvieron hablando, y la verdad la ventaja está muy difícil, pero no imposible, vamos a decirlo. Definitivamente, pero bueno, pues ya sabemos todos que un resultado electoral depende de muchos factores. Faltan más de 60 días para la día de la elección. Ya se enfrentó el DOM 82, que decían que iba a tardar mucho tiempo en romperse. Está haciendo un frío que no era esperado ahora ya en vísperas de la primavera en Puebla, y quién sabe qué pueda pasar. Claro, y bien lo dices, ¿no? Me parece que lo más interesante ahora pues es el reto que se tiene al interior del partido del PAN, de Acción Nacional. ¿Por qué? Porque deberán de unificar esa filosofía, esa línea de actuación, y creo que al interior del partido se tiene un reto enorme, ¿no, Tigre? Definitivamente, y creo que pues una figura de un candidato como Enrique Cárdenas, si motiva al panismo en Puebla, pues creo que podemos dar una buena batalla. Muy bien. ¿Algo más? No, porque te mejores y que el próximo lunes ya estés acá con nosotros. Esto es lo que quiero, porque ya quiero andar en activo, mi querido José Manuel. Les mando un abrazo muy cariñoso y bueno, nos vemos pronto. Feliz inicio de semana, Tigre. Recupérate, por favor, sé obediente, pórtate bien, haz todo lo que te indican los médicos, déjate apapachar y nos vemos aquí la semana que entra. ¿No hay comentarios? Un abrazo. Gracias, Tigre. Oye, cierto, sí. les acabo de mandar un documento que preparamos ahí en la fundación sobre los 100 días del gobierno del presidente de la República, a ver qué les parece. Me parece que es un
documento muy serio, hecho con rigor científico y metodológico que creo que les va a gustar, ¿no? Gracias, sí, ya vimos, ya lo recibimos y lo vamos a analizar. Un abrazo, Tigre. Gracias, doctora, gracias, José Manuel, hasta luego. Buena semana. Pues a ver, comentarios y saludos. Bueno, Luis M. Argüelles, muchas gracias por estar pendiente del programa. Nos escribe Luis, hoy va a ser un excelente programa, felicidades, gracias igualmente. Margarita Moctezuma está viendo el video. Muchos saludos, Panchito Castelán, que también está conectado desde los Estados Unidos. Gerardo Huerta, Panchito dice, Ana, excelente inicio de semana, muy interesante como siempre el programa, saludos y abrazos para ti, tus compañeros del programa desde Nueva York. Gracias, Panchito Castelán. Alfredo Lopezas, muchas gracias por tu atención. Luis, Paco, hay que decirle a Paco, yo le prometí que iba a mandar saludos. Bueno, pues ya está. Mandaste. Luis Martínez Villagómez también está por ahí presente y bueno, tenemos algunas personas más que nos están siguiendo. Muy bien, ¿con qué tema seguimos, José Manuel? Con el que usted quiera. Ok, bueno, tenemos... A ver, a mí me gustaría, antes de entrar al plan de desarrollo, de verdad, hacer esta alerta y este llamado a la gente, a la sociedad, a las personas que nos hacen favor de escuchar, desde mi punto de vista, que de verdad, yo creo que no es sano. Si bien es cierto, bueno, son los contrapesos y demás, pero yo creo que no es sano comenzar a tergiversar las cosas. No se aprobó una reforma constitucional en cuanto al tema de renovación de mandato. Estamos hablando de una revocación de mandato y eso semánticamente y desde el punto de vista exégeta de las leyes, estamos ante una revocación y no ante una renovación. Creo que eso es lo más importante. Ahora, las fuerzas y todo lo que se teje dentro y lo que está en oscurito, esa es otra situación. Pero no empecemos a confundirnos porque ambos términos son totalmente equidistantes. Estoy de acuerdo. Se nota que eres doctora en Derecho. No, bueno, no es que se note, es que desde ahí comenzamos a confundir a la sociedad y me parece que eso no tiene razón de ser, ¿no? Analicemos los escenarios desde el punto de vista de la objetividad, que es lo que siempre hemos hecho, y creo que nuestro auditorio está muy contento de saber que existe esa objetividad en el programa. Así que bueno, simplemente puntualizar que hay algunas palabras que no deberían de manejarse en otro sentido. Hablemos las cosas como son y se trata de una revocación. Plan Nacional de Desarrollo. Fíjate que sí, creo que es interesante el Plan Nacional de Desarrollo. Además, estoy yo buscando aquí una nota que me llamó mucho la atención de que la señora secretaria de Energía canceló una reunión con Alemania. Así es. Sobre nuevos sistemas de energía, ¿no? Y la causa que dijo, que es lo que más me llamó la atención, es que porque era una cuestión estas reuniones que venían del sexenio pasado. Así es, y brincaron Felipe Calderón y Vicente Fox en redes sociales para acabársela y a manifestar. Pero independientemente de eso, sí, su inconformidad. No todo lo que viene del pasado es malo. Sí. O sea, creo que debería darnos alguna razón más técnica o algún argumento de la cancelación, porque a lo mejor era muy cara, porque como andamos en la austeridad republicana, pues a lo mejor no convenía, ¿no? Pero sí creo que si estaban hablando de energías renovables, que era precisamente el motivo de la reunión, pues ¿qué está en contra de ellas o qué pasa, no? Porque sí es muy curioso el argumento que yo estaría buscando. Quizá, José Manuel, no será esta, y estoy por supuesto hablando en la especulación, porque no tenemos mayor información. El tema es sujetarse en el argumento de decir es que viene de sexenios anteriores. Bueno, pues obviamente el aeropuerto, ¿no? También venía de sexenios anteriores, muchos programas vienen de sexenios anteriores, y me parece que la posición que se está tomando desde el gobierno de la República, desde canales federales, pues por supuesto es esta situación en la que se tiene que terminar, ¿no? O que zanjar de alguna manera todas aquellas fugas, por decirlo de otra forma, en cuanto al freno y al combate a la corrupción en este país. Es probable que por ahí haya sido la manifestación de esta mujer, de este personaje,
¿no? Para decir, no me presento a esta reunión en la cumbre energética. ¿Por qué? Porque, y también así lo expresó, estos primeros lineamientos no están de acuerdo con el bienestar del país. Yo únicamente estoy compartiendo el discurso de esta mujer y no estoy calificándolo de ninguna manera, pero este fue el argumento. Se tiene que revisar, se tiene que volver a revisar toda esa plataforma para poder dar el siguiente paso. Por lo pronto, en donde estamos con esta cuestión, en campo de energías renovables, materia energética, etcétera, etcétera, bueno, pues se tendrá que analizar, ¿no? Antes de dar el siguiente paso. ¿Qué opinas? Pues es que a mí la cancelación de un evento, pues simple y sencillamente, pues vamos a ver de qué se trata, sobre todo si es de energía renovable y estamos nosotros un poco atrasados en eso, pues al revés, nos interesa más conocer más sobre eso, ¿no? Pero sí me llamó muchísimo la atención la postura. Esa postura, no, ese argumento, es lo que más me llamó la atención, el argumento de decir, pues sabes qué, pero porque viene del sexenio pasado. Sí, y creo que yo lo vería más bien en un plano quizá hasta de prudencia. Es decir, ¿con qué herramientas me voy a presentar a una cumbre? ¿Con qué argumentos me voy a presentar a una cumbre? Pues era aquí en México el evento. Por eso, donde haya sido, pero al final te tienes que presentar a esa cumbre. Era una reunión bilateral, ni siquiera una cumbre de muchos países, era una reunión bilateral. Bueno, y cancelarla. Y se cancela, pues, ¿no? Pues como que cualquiera dice qué pasó, ¿no? No, y además, bueno, quizá con la premura, ¿no? En la que se anunció, por supuesto, la cancelación. Yo insisto, Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué tenemos con el Plan Nacional de Desarrollo? Pues nada, yo creo que hay que esperar precisamente a que lo escriban ya en detalle, como dijo el señor presidente, porque todo lo que se ha planteado son precisamente conceptos generales. Y vamos al Poderes del Pueblo, podríamos mencionar entre los puntos, menciona precisamente la revocación de mandato, menciona honestidad, menciona varias cosas, ¿no? Tomé notas, ayer precisamente que estaba yo oyendo su discurso, estaba yo tomando algunas notas de los puntos, ¿no? Habla de honradez, de honestidad, o sea, y ya los detalles vendrán con el plan, ¿no? Entonces sí creo que es importante. ¿Por qué? Porque tiene cuestiones que habría que aclarar, ¿no? O sea, se generaliza y creo que precisamente uno de los problemas es cuando generalizas, pues se presta a que haya muchas interpretaciones. Entonces habría que ver con detalle cuáles son los puntos en detalle que se marcan y que se dicen. Porque mira, la semana pasada también asististe, ¿te acuerdas que hubo un evento de la Ibero sobre los 100 días? Y una de las preguntas que yo lo hice es, ¿en qué consiste la cuarta transformación? No. Todo el mundo habla de la cuarta transformación, ¿en qué consiste? Bueno, ya nos dio una luz ahora con el Plan Estatal de Desarrollo, ¿en qué consiste la cuarta transformación? Y si mal no recuerdo, es precisamente es acabar con el neoliberalismo, para entrar al nuevo proyecto post-neoliberal. Pero hasta ahí quedamos. Eso también es muy interesante. No sabemos en dónde estamos, ¿no? O a dónde vamos. Por eso digo, creo que es importante que salga lo más pronto posible, porque además hicieron los foros muy rápidos en 3 días. Yo espero que tengan, a lo mejor ya hasta cierto punto hecho la gran mayoría del Plan Nacional de Desarrollo, para poder ver en detalle de qué se trata. Bueno, la declaración justamente de ayer o de antier de Andrés Manuel en este sentido, ¿no? Se concluye de manera tajante la época del neoliberalismo. Sí, por decreto. Y creo que si analizamos el escenario, híjole, por supuesto tendríamos opiniones a favor y opiniones en contra de esta declaración. Pero, ¿qué te parece si vamos analizándola? Porque al final el post-neoliberalismo
Yo creo que habría que comenzar por entender el liberalismo, el conservadurismo, ¿no? Después la postura neoliberal y ahora estamos en el post-neoliberal. Si me voy al último punto, en el post-neoliberalismo, híjole, creo que le pudieron haber echado un poco de más gana, ¿no? Es que para calificar este periodo, porque sí me parece que se lo sacaron de la manga, ¿no? Pero semánticamente tiene una connotación lógica. ¿Por qué? Porque en las eras de la humanidad, bueno, de alguna manera también lo podemos ver en bloques. Tenemos la edad antigua, tenemos la edad moderna, después tenemos la posmodernidad y ahora se habla de una transmodernidad, ¿no? La edad antigua, la edad media, exactamente la modernidad, la posmodernidad y ahora la transmodernidad. Y en esos ciclos, ¿no, José Manuel, que se van abriendo y cerrando, pues obviamente a nivel internacional y a nivel mundial, y por supuesto cada país acogió, ¿no? De acuerdo a su propia realidad, estas transformaciones mundiales. Pero lo cierto es que el liberalismo, podemos comenzar como por ahí, el liberalismo fue un choque en contra de las corrientes conservadoras, ¿no? Y en México aplicó también de manera económica y de manera política muy importante en nuestro país. Con el liberalismo, pues obviamente quien lo encabeza es Juárez, ¿no? O sea, al final Benito Juárez... Pero era otro de... Claro, pero hay que ver, a lo que voy con como pinceladas históricas, es entender de qué está hablando hoy Andrés Manuel López Obrador cuando dice fin a la corriente neoliberal. ¿Por qué? Porque finalmente la economía y la política en un escenario general y en un porcentaje muy alto ya no estaba en manos de la nación. Estaba en manos de grupos muy reducidos que son los que de alguna manera se estaban beneficiando con esta corriente, ¿no? Dejando a un lado el bienestar social. Sí, pero mira, como que hay ciertas contradicciones, cosas que a mí no me cuadran, ¿no? Su declaración fue: declaramos formalmente desde el Palacio Nacional el fin de la política neoliberal, así es, aparejada con una política económica de pillaje, antipopular y entreguista. Entonces, si la política neoliberal le quitara solamente lo de pillaje, antipopular y entreguista, ¿estarías de acuerdo con ella? Porque precisamente lo que te dice, la política neoliberal aparejada, o sea que va junto con esto, si le quito eso, entonces ¿qué estamos? Por otro lado, dentro de los puntos que marcan, y se marcaron así como conceptos, y puedo estar de acuerdo o puedo no estar de acuerdo, es que nunca más el poder económico sobre el poder político. Se acabó por decreto también con el libre mercado, ¿no? Claro, y yo siento que va por ahí, o sea, yo siento que la declaración de Andrés Manuel va en ese sentido. ¿Se está fortaleciendo a la clase empresarial? Sí, se está fortaleciendo, y lo que leemos, ¿no? Por supuesto. No, pero no está fortaleciendo a la clase empresarial. Se está fortaleciendo en el sentido de darles participación con ciertos límites y con ciertos mecanismos. ¿Para qué? Para que es que, bueno, sin empresarios que tenemos en México, sin gente que produzca, ¿dónde están las fuentes de trabajo? Pues por supuesto que es un rubro muy importante que Andrés Manuel no puede dejar de ver. Por eso es parte de lo que yo todavía no entiendo. O sea, por un lado se reparte mucho dinero, pero para que haya dinero para repartir se tiene que generar, y el único que genera dinero es la empresa. Simple y sencillamente, el gobierno no genera dinero, es la empresa. Entonces, ¿dónde están en los hechos los apoyos a las empresas? Que eso es lo que no, eso seguimos con las leyes anteriores. No ha habido nuevas leyes que den apoyo a la empresa. Pero yo creo que aquí de lo que se está hablando es del derrame económico, de la situación en la que de alguna manera este fortalecimiento empresarial y lo que se está viendo desde la presidencia de la República es el derrame que debe de existir hacia el trabajador, hacia la fuerza de trabajo de este país. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a partir. ¿Qué es lo que sucedía en la corriente neoliberal? ¿Qué es lo que sucedió después de los liberales y cuando pasamos al neoliberalismo? Que los únicos que se fortalecen, pues obviamente son las capas superiores económicas, el empresario a costa del trabajador. Es por eso que en la historia aparecen los sindicatos y aparecen todo esto en protección al trabajador. ¿Por qué? Por las transnacionales, no me digas que no. ¿En dónde se establecen las transnacionales? En donde pagues menos mano de obra y tú como empresario cada vez te hagas más rico. Y esto lo que se está planteando hoy día
Entonces lo que hay que pensar es en leyes de distribución de riqueza. Que además también lo dijo el señor en su discurso. Sí, no, yo no digo que no lo haya dicho, lo que pasa es que ¿dónde están? Bueno, no, que de la noche a la mañana, a ver. Es que eso ha sido desde la campaña, perdóname. Es como el hecho de que vamos a acabar con la corrupción, que yo siempre he insistido mucho acá. Vamos a acabar con la corrupción. Si quieres acabar con la corrupción, tienes que empezar por aplicar el Estado de Derecho. Si no te funciona el Estado de Derecho, modifica el Estado de Derecho, pero tienes que aplicarlo. ¿Y dónde ha estado algún incentivo para aplicar el Estado de Derecho? Se van a tener que medir en algunos años y en algún tiempo, José Manuel. Sí, no, de acuerdo, pero no veo porque ahorita... El discurso está padre, pero tampoco para que haya aplicación de Estado de Derecho necesitas fortalecer instituciones, y tienes que fortalecer las instituciones que sirven para eso, como es la de Procuración y Administración de Justicia. Tú eres abogada. Estoy totalmente de acuerdo en eso. ¿Y qué ha sucedido con esto? Les bajan presupuesto. Entonces, ¿cómo lo estás fortaleciendo? Si le estás hasta bajando presupuesto, y estamos escasos, te enseñé el otro día los datos de simple y sencillamente del número de policías, que hay que capacitarlos y hay que pasar 1000 pruebas. ¿Te están tocando tú? No se están tocando. Nos están tocando, que ya vengan contra nosotros, ¿o qué? O sea, es un poco a lo que creo que tenemos que llegar. A ver, déjame nada más aclarar aquí un punto, y lo he dicho cada programa y cada vez que tengo la oportunidad de compartir esto. No soy AMLO, no soy pro AMLO, no me pongo la camiseta de AMLO, trato de ser muy objetiva con mis comentarios, y además si no me pongo en contra de José Manuel, pues no va a haber polémica en este programa, pero pero un poco así. Yo creo que es como muy drástico en algún momento dado exigir que sucedan cosas puestas en la expectativa de un personaje y de una figura que en este caso es Andrés Manuel, que Andrés Manuel ha dicho que va a terminar con la corrupción, que Andrés Manuel ha dicho que se acabó el neoliberalismo, que Andrés Manuel ha dicho muchas cosas. Hace un par de semanas estaba cenando con algunas amigas y eso decían, es que la economía en Puebla, ¿no? Vamos al fenómeno estatal, la economía en Puebla, tú lo sabes, está congelada, la gente sigue con mucho miedo, el poder adquisitivo, híjole, de pronto nos comienza a causar estragos, es que mira cómo estamos. A ver, nada más hagamos un proceso de razonamiento interesante. Esto y la situación que está viviendo en Puebla, la burbuja inmobiliaria, ¿es problema de AMLO? AMLO fue quien lo gestó, AMLO fue el que trajo los capitales a Puebla, AMLO fue quien influyó el Estado. Pues no, obviamente no es culpa de Andrés Manuel, esto es culpa de sexenios pasados. Y lo que estamos, ahora te pongo este ejemplo para poderlo elevar a nivel nacional, y lo que está sucediendo tampoco es culpa de AMLO, ¿me explico? Él está tratando de insertar políticas para poder de alguna manera pero sus políticas, ordenar todo políticas que ha implementado, que ha empezado, y estoy de acuerdo, hay que acabar con la corrupción, soy el primero que estoy apoyando en ese aspecto, hay que acabar con la corrupción. Pero la corrupción no es agarrar y decir, ya vamos a acabar con la corrupción, y como hay corrupción en esta parte, se acaba esto. No, ¿por qué no aplicas el Estado de Derecho a quien está cometiendo corrupción? ¿Por qué no lo haces? Sí. O sea, tienes una fiscalía, tienes un tribunal, tienes unas leyes. Si yo estoy haciendo actos de corrupción, pues por lo menos lo primero que se tiene que hacer es aplicarme la ley. Y se ha aplicado la ley, según los datos que nos han dado, con algunos guachicoleros. Sí. Pero se cancelaron todas las guarderías infantiles donde habría, y te lo he dicho siempre, no dudo que haya habido corrupción, pero no se castigó a nadie, ni se le aplicó el Estado, el derecho a nadie. Eso también es algo que vuelve a ser lo mismo. O sea, en todas esas cosas, el señor no está aplicando el Estado de Derecho, no lo están haciendo, ni están, pero modificaron leyes para considerar delitos graves el robo de casa habitación, que ya la señora secretaria de Gobernación dijo que ahí sí ya se exageró, ¿no? Sí, o sea, lo hemos dicho hasta el cansancio, no se trata de elevar penas, no se trata de crear nuevos tipos penales, se trata de aplicar lo que tenemos.
Simple y sencillamente, si se aplicara la ley, sí se aplicara la ley, no importa que un delito esté sancionado con una semana de prisión, de verdad no importa, debería de ser una pena ejemplar, debería de ser una pena ejecutable, ¿no? Para que en un momento dado, una semana te vas preso, pagas tu condena, lo que tenga que ser, pero que se aplique. Al final, estas penas, que bueno, eso puede ser motivo también de toda una hora, pero la pena no tiene ninguna función si es que no se aplica. Es más, pierde toda su fuerza, y lo sabemos, José Manuel, porque además es algo que hemos repetido aquí hasta el cansancio. No tenemos un Estado de Derecho, no tenemos confianza en nuestras instituciones, nos carcajeamos, ¿no? De nuestro sistema de justicia. En fin, acaba de salir un dato de INCO, donde precisamente nos dice que México retrocedió 2 lugares en el índice Estado de Derecho en el 2019, en la evaluación de 2019 que hicieron, correspondiente a 2018, ¿no? Volvió a bajar. ¿Dónde estamos? La verdad es que es impresionante, porque estamos en el ranking global de 99, en el 99, de 126 estados, de 126 naciones. Señor, ¿qué estamos haciendo en ese aspecto? Para que se acabe la corrupción y para que se ponga orden, necesitamos aplicación de Estado. Claro, y necesitamos también tener la certeza de que ciertos sujetos que se tienen perfectamente bien identificados, pues estén ya cubriendo sus sanciones correspondientes, y lo cierto es que ni siquiera hay carpetas de investigación abiertas hacia ellos, ¿no? Esto es así. Y será, José Manuel, que lo podemos, este fenómeno lo podemos combinar con la política en estas negociaciones de te dejo pasar. Pues es lo que no debe de ser. Pero es que eso es. O sea, es el mundo del ser y del deber ser, pero pues si seguimos haciendo política en México en estos términos, pues seguiremos con esos. Fíjate otra cosa que está saliendo ahorita en el Plan Nacional de Desarrollo, una declaración del señor Encinas, que dice que la Secretaría de Gobernación Federal se convertirá en la Secretaría de los Derechos Humanos. ¿Ay? ¿La Secretaría de Gobernación? Bueno, es lo que está diciendo el señor Encinas. Bueno, habrá que, es que toda esta revuelta de información. Por eso lo que digo es que lo importante es que nos den ya el Plan Nacional de Desarrollo para saber cuáles van a ser, ahora sí, el camino y hacia dónde vamos y cómo vamos, y entonces sí ya podemos ir. Creo que va a llevar muchos programas, ir viendo cada uno de los capítulos a ver para dónde vamos, ¿no? Fíjate, yo estuve la semana pasada participando en el Programa Nacional de Becas, justamente para la construcción de este Plan Nacional de Desarrollo. Me llamó mucho la atención porque quienes estaban convocados a participar en esas mesas de trabajo, la mayoría eran universidades, por supuesto la UAP estuvo presente, las universidades privadas del Estado también estuvieron presentes, y orgullosamente la única organización de la sociedad civil en materia educativa que estuvimos ahí fue Fundación Sabías Qué. Así que participamos en estas mesas, pero yo sí llegué con cierta prudencia, ¿no? ¿Por qué? Porque quise escuchar como por dónde iba el tema, y me llamó mucho la atención que las voces estaban vivas. Es decir, desde la propia Universidad Benemérita del Estado de Puebla, ¿no? Desde la propia UAP y la gente que representaba la universidad y las universidades privadas, por supuesto, este choque frontal entre la escuela pública y la escuela privada volvió a ser efervescente, por supuesto, pero todos coincidieron en que efectivamente el tema de educación en este país es un tema que se tiene que abordar de manera urgente, ¿no? Sí. ¿Cómo esperamos lograr un Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cómo logramos esperar que en este caso era el punto que a nosotros nos correspondía de alguna manera analizar, el Programa Nacional de Becas hacia estos chavos, ¿no? Que bueno, ya sabemos, no están estudiando, ya terminaron el bachillerato, tampoco trabajan, exactamente, los famosos ninis. ¿Cómo poder hacer que el dinero que se le está otorgando a través de estas becas surta efectos positivos dentro de una sociedad? Y al final el rubro, por supuesto, o sea, el rubro es educativo y la base es la educación.
Y creo que la crítica fue muy importante, ¿no? Hacia los líderes de este movimiento en cuanto a las universidades y al sector educativo. Yo esperaba mesura por parte de la postura de las universidades y de los actores que estuvieron ahí presentes, de no ser hasta agresivos, ¿no? Tan agresivos, en el sentido de, oigan, dense cuenta dónde estamos, ¿no? Dense cuenta y tenemos que darnos cuenta nosotros que evidentemente, José Manuel, no tenemos ni siquiera la mínima base educativa para poder llegar a los niveles deseados como país y como nación. ¿Cuánto, si tú sales a una encuesta social seria, ¿no? Acerca de lo que es un Plan Nacional de Desarrollo, ¿crees que la gente te puede contestar? ¿Crees que la gente realmente, y hablo de la gente del 60%, 65% de este país, no de los que son, se me fue la palabra, los que pueden accesar, ¿no?, a la información, tener un análisis crítico, privilegiados, ¿no?, en el análisis de la información? Me refiero al grueso de la gente. ¿Cuántos crees que pueden entender lo que está pasando en México? ¿Cuántos crees que pueden tener esa participación ciudadana si lo estamos analizando? Hubo muchas columnas analizando el sentido de la población dice, la ciudadanía dice, la gente y de qué sector estamos hablando. Eso me parece grave. Sí, no, pues el tema de educación es un tema que nadie ha podido solucionar en México, porque es un tema que se ha hablado de él en el número de años y nadie le ha querido meter las manos. Sí, claro. Hasta ahorita, que echaron para atrás, en el sexenio anterior hicieron la ley del plan de educación, que lo echaron para abajo, ya lo echaron para abajo los señores. Pero ¿a dónde vamos? O sea, todavía no está el nuevo. Es que quitar es muy fácil, pero poner el nuevo es lo difícil. Entonces, ¿por qué primero quitas y no? Cuando ya tengas consensado el nuevo, o visto el nuevo, o definido el nuevo, pues entonces echa para atrás el otro. Pero el Plan Nacional de Educación creo que le echaron para abajo, ¿no? Con toda su ley, la reforma educativa se vino para abajo. Y ahí también hay otra... ¿Y en dónde estamos ahora, no? Claro, entonces, claro. El problema sí, hay quien le entra, pero no lo termina. Y yo creo que lo importante es terminarlo. Nomás para lo que dijo el señor Encinas, que lo puso en un tuit de él, precisamente, Alejandro Encinas: la CEGOP se convertirá en la Secretaría de los Derechos Humanos. Ello entraña una nueva visión en el ejercicio del poder público. Dejará de ser un órgano de control y persecución política para erigirse en la institución garante de los derechos y las libertades. ¡Ah, qué caray! Que nomás era control y persecución política, no hacía otras cosas. Claro. Gobernación, no tenía otras cosas de gobernación. Pero además, ¿y ahora qué va a pasar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pues se tendrá que volver a matizar, ¿no? O quitarla, y entonces acabamos con instituciones. Vamos acabando con instituciones. No, sí será tan grave, sí será tan grave. Bueno, yo es una supuesto. O la Comisión Nacional de Derechos Humanos se va a quedar solamente como la que va a decir si gobernación o no gobernación está haciendo bien. Pero no puede ser tan fácil, José Manuel, no puede ser tan fácil. ¿Por qué? Porque tenemos tratados internacionales hay que esperar, por eso hay que esperar el plan, ¿no? Claro, hay que esperar el plan. Y así como tú estás activamente participando y como estamos nosotros participando desde la Fundación y como hay cientos de actores sociales también participando, yo creo que ese sería el llamado y la alerta, ¿no? Yo creo que eso sería lo que nosotros tenemos que hacer desde nuestras propias trincheras, sacudir a la gente y decir, oigan, volvámonos agentes de cambio, volvámonos agentes participativos, dejemos de estar criticando desde una mesa de café, ¿no? Y hagamos lo que nos toca hacer como ciudadanos, porque este país no es responsabilidad de López Obrador, no es responsabilidad de cualquier presidente, este país es responsabilidad de cada uno de los que lo habitamos. ¿O qué? ¿Me vi muy romántica? ¿O cómo? Bueno, en lo que José Manuel toma aire,
yo voy a dar las gracias. También tengo que decir que estoy desde mi cuenta de Facebook, agradeciendo a la gente que nos ve en mi cuenta de Facebook. Porque todos son saludos para ti. Exacto, porque por supuesto la cuenta de los periodistas no la tengo yo, pero sé que hay más de la gente que me sigue por mis redes, y a todos ellos les damos las gracias por seguir este programa. Estamos también a través de YouTube, ¿verdad, Nat? Entonces, bueno, estamos transmitiendo YouTube, Facebook, Periscope, ¿qué más? Y la página web. Entonces, bueno, por todas estas plataformas se está permeando el programa. Y por lo pronto aquí, Jorge Hugo Sánchez Ramírez, Hugo Sánchez, gracias, Huguito. Claudia Moreno, muchas gracias, Claudia, por seguirnos. Alfonso Martínez Hernández, un abrazo. Poncho, Hilda Camarillo, querida amiga, ojalá te vea pronto. Bueno, pues seguimos. ¿Qué otro tema? Ya agotamos. ¿Qué agotamos? Que tenemos ahí algunos otros temas. El atentado me parece un tema interesantísimo. Gracias, Nat. El atentado que hubo en Nueva Zelanda, por parte de este sujeto, híjole, ¿cómo podríamos calificarlo? Obsesivo, ¿no? Y creo que a nivel criminológico y creo que a nivel psicológico hay mucho que decir de esta personalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en primera el descontrol, hay muchos tópicos, pero vamos a tratar de ordenar. En primera, el descontrol que esto produce a nivel mundial. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Nueva Zelanda, y así se ha calificado, está dentro de los países con mayor grado de seguridad nacional. Es un país que se había mantenido, ¿no?, dentro del rubro de los países que, si bien es cierto, volviendo al tema de pena, ¿no?, tienen penas sólidas, tienen penas no excesivas, ¿no? La pena mayor en Nueva Zelanda de prisión no se puede comparar con las penas absurdas que nosotros tenemos. Además, en México se dice que no tenemos cadenas perpetuas, pero de pronto los jueces firman sentencias acumuladas de más de 100 años. Entonces, bueno, habrá que ver. Y sin embargo, Nueva Zelanda no es así. Este sujeto se pone un casco y una camarita de transmisión en vivo, en automático, y sale con una ametralladora, que no sé qué tipo de arma sea. Y las primeras personas que vieron este episodio en Facebook, que además fue un video de más de 10 minutos, ¿no? Fue como de 17 minutos de transmisión directa, matando gente. Lo cierto es que todo el mundo pensaba, y las primeras reacciones fueron esas: ¡guau! O sea, qué grado ahora ya de realismo, ¿no?, dentro de los videojuegos, porque esto está impresionante. Y lo cierto es que no es un videojuego, y lo cierto es que es una manifestación de lo que puede ser la conducta humana. Pero la justificación de este sujeto al decir: estoy terminando con todos aquellos que vienen a invadir mi país, me parece muy grave. ¿Qué opinas? Pues mira, ya lo hemos comentado, estas cosas, ¿no? O sea, hasta qué grado hemos perdido sensibilidad de que estas cosas ya se ven, y todo el mundo, hay quien las aplaude, hay muchos que las aplauden, hay otros que se espantan, pero son los fanatismos. Los radicales. Sí, por sí, fanatismo. Sí, el fanatismo radical, claro. Es impresionante cómo ha ido en aumento, y a favor y en contra de las distintas posturas, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo solucionarlo? No lo sé. No, si me preguntas por qué se puede hacer en estos casos, pues ya vimos también los videos de Estados Unidos, donde en las escuelas también se dispara. Sí, claro. Y aquí en México los linchamientos filmados en video, en vez o las golpizas de los bullying en los colegios, en vez de separarlos. Hay una cierta, no sé qué palabra utilizaría yo, bueno, para poner esas cosas. Primero, para ponerla, si las ponen es porque hay quien la ve, y hay quien quiere que se vea.
Pero si esas cosas en cuanto llegan a las redes se cancelaran, pues creo que se podría hacer algo. Y creo que las redes, porque así como cancelan otras cosas de otros temas políticos, pornografías, etcétera, pues también las redes tienen una responsabilidad de eso, cancelarlo inmediatamente. Eso es algo que se le ha criticado mucho a Facebook. ¿Por qué? A Facebook, a Twitter y a todos. Se ha sabido, ¿no?, de algunas imágenes que se presentan en Facebook, ¿no?, que son un tanto agresivas, el perro lastimado, la mujer semidesnuda mostrando alguna lencería, este tipo de cosas, y se bloquean inmediatamente y se sanciona al usuario de Facebook. Y aquí fueron 17 minutos de transmisión y nadie intervino, ¿no? Para poder, además viralizándose, porque al minuto 3 o 4 de la transmisión ya se había viralizado este video de una forma impresionante, y Facebook con todo ese tema no hizo nada. El por qué, bueno, el por qué yo creo que tienen cierta responsabilidad los señores que manejan redes sociales. O sea, me refiero a Facebook, me refiero a Twitter, me refiero a Instagram, me refiero a todas esas cosas. Manuel, pero ¿crees que se puede tapar el sol con un dedo? O sea, si Facebook no hubiera transmitido este video, ¿se hubiera podido qué? O sea, el objetivo que buscaba el señor, que exprofeso se puso una cámara para filmar lo que iba a hacer, no llega, no se logra. Se hubiera logrado con menor impacto, pero O sea, es un poco eso. Lo que pasa es que le estamos dando juego a lo que buscan, independientemente de que el objetivo de él es matar, y ya está, es una cosa no aceptable. Simple y sencillamente es publicitar el atentado. Entonces, sí vas frenando. O sea, porque es parte de que no lo logran. O sea, se han viralizado y se han hecho, porque hay gente que son morbosas o son, no sé el término que quiero utilizar, de estar saliendo en eso, ¿no? De estar sacándolo y viéndolo y publicándolo y mira, más. Habrá que analizarlo desde la óptica de este sujeto, es decir, ¿cuál es el móvil? ¿Qué es lo que él buscaba? Y lo que él buscaba en las primeras declaraciones que hizo después de haber sido detenido y que ya declaran los cuerpos policíacos fue justamente el manifestar su inconformidad, a sentirse invadido. Yo no estoy diciendo que esté bueno o malo, ojo, yo simplemente estoy comentando la información, que él se sentía invadido y que se sentía, por supuesto, inserto dentro de una sociedad que está siendo contaminada, y esas fueron sus palabras, por agentes externos. Es decir, estos migrantes se tienen que regresar a su país, están invadiendo mi patria, están invadiendo mi país, mi zona de confort, y tienen que salir. Esto no se justifica ni bueno ni malo, pero aquí lo que espérame, ¿a qué voy? Desde la óptica de él, ¿sale? O sea, estoy siendo objetiva, no desde la subjetividad, porque esto es lo interesante y lo que me gustaría mucho que pudiéramos entender. Desde nuestra subjetividad podemos ponerle el adjetivo que quieras y por supuesto es así, pero cada uno de los seres humanos tiene su propia forma de pensar y su propio criterio. Quizá nos parece aberrante lo que acá. ¿Ok? Quizá quizá nos parece aberrante lo que este sujeto hizo, pero por supuesto que así es. Pero también habrá que entender cómo se está moviendo el mundo, ¿no? Y entender que de alguna manera estas fronteras y estas brechas se están diluyendo, y que nosotros ya no somos ciudadanos de un país, somos ciudadanos del mundo, y como tal debemos de cuidarnos, y como tal debemos de protegernos. Esta situación de rechazo, ¿no?, hacia las clases migrantes, otra vez, volvemos al punto de quién debería de ser obligación tratar de establecer mecanismos de control social lo suficientemente poderosos para poder evitar estas conductas. Ahora, por el otro lado, no solamente este sujeto, que no tengo el nombre en la mente, el del casquito, del que estamos hablando, piensa de esa manera. Él es un incitador también para miles de personas que están pensando igual. Entonces se levanta, ¿no?, y se manifiesta como un incitador y como un líder, ¿no?, como un ejemplo a seguir para una serie de mentes, no lo sé si poder calificarla como enfermas, o una serie de mentes convencidas,
de lo que están haciendo, de lo que quieren, de lo que luchan? No te sabré yo decir. Ya, ¿para qué me voy a poner a decir cosas? Ya, simple y sencillamente, ya cuando ya hace unos programas hablamos un poco de la migración. El problema de la migración es la mala distribución de la riqueza, ¿no? Simple y sencillamente, la gente migra por necesidad. La gente migra por necesidad, claro, esa es una realidad. Y es una cosa que está planteando el Plan Nacional de Desarrollo, y yo estoy de acuerdo con él. Dentro de los conceptos que planteó el señor presidente, es que hay que acabar con la migración. Por eso hay que dar más redistribución de la riqueza, para que la gente no migre. Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿por qué está migrando la gente alrededor de todo el mundo? Pues la gran mayoría de la migración es simple y sencillamente por hambre. Estas gentes que se oponen a ciertas migraciones, yo no digo que junto con eso no migren también algunos extremistas, porque es por 3 extremistas y 100 que se mueven por hambre, pues ya vamos a acabar con toda la migración, ¿no? Vamos a ver qué hacemos para tener mejores controles, que es lo que están haciendo ya en Europa, tener mejores controles de los que están migrando y un poco de antecedentes, para ver quiénes son, para ver si te dejo entrar o no te dejo entrar. Pero simple y sencillamente, la mayoría de la migración es por hambre. Entonces, no, el generalizar, que es uno de los grandes defectos que se está teniendo en la actualidad, que todo se generaliza. Entonces, arrasas parejo. Claro, en el tema de Nueva Zelanda, yo creo que son como muy puntuales las cosas que deberíamos de destacar. Uno, pues evidentemente la mala intervención de Facebook, ¿no? O la nula, o la escasa, o simplemente... No, eso en cuanto a la publicidad del evento. El evento en sí ya es una cosa. Es reprochable desde nuestro punto de vista, pero ahí es en donde yo vuelvo a insistir, y yo creo que la parte subjetiva del ser humano está pero en juego, el ser humano, la parte subjetiva del ser humano tiene un límite. Tu libertad tiene un límite. Sí, por supuesto. O sea, tú eres no lo estoy, especialista en derecho. Justamente por eso, no lo estoy defendiendo. Aquí lo que habría que ver es lo que hay antes. La naturaleza humana siempre se está librando entre el bien y el mal, por decirlo así, que también son elementos meramente filosóficos, o sea, son conceptos que la humanidad ha creado, ¿no? Pero también debajo de esto, o alterno a esto, existe algo que se llaman mecanismos de control social. Y estos mecanismos de control social parten desde la familia, desde la religión, desde el Estado, desde la intervención de instituciones, desde los grupos sociales a los que perteneces, y todos estos grupos, todos estos mecanismos de control social, si bien es cierto, tienen que intervenir en la formación de un ser humano, ¿sale? Y cuando unos fallan, es decir, cuando estos mecanismos de control social difusos fallan, debe de entrar el control social institucionalizado, que no es otra cosa más que la fuerza del Estado, para poder contener, de acuerdo a las creencias, principios y filosofías de cada nación. Porque, por supuesto, estos grupos de personas que estamos bien definidos y bien identificados en diferentes zonas geográficas, tenemos necesidades diferentes y nos movemos en frecuencias diferentes. Hombre, si tú te vas a los países fundamentalistas islámicos, pues entonces podrás entender que yo pertenezco a un clan de 7 mujeres con un varón. ¿Me explicó? No me gusta, pues entonces no entres ahí y se acabó. Pero hay una frase que me encanta, porque dice: en la medida media indispensable para la adaptación de un individuo a la colectividad. Y con esto lo que quiero decir es que es lo mínimo que tú debes de cumplir para poderte ajustar a una sociedad. No estoy justificando de ninguna manera la actuación de este sujeto, de ninguna manera, pero sí me parece que atrás hay algo que está fallando a nivel mundial, y son nuestros mecanismos de control social. ¿En dónde queda hoy día la religión? ¿Dónde queda hoy día la familia? ¿Dónde queda hoy día las instituciones? ¿Dónde está quedando todo aquello que como humanidad nos está conteniendo? ¿O es que se está transformando y estos sujetos se convierten ahora en los líderes filosóficos, ideológicos, de combate, de control? O sea, es una pregunta abierta. ¿Quién sabe qué le puso Nata al café hoy? Pero bueno, nos deja mucho que pensar, ¿no? No estoy de acuerdo. Hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer, hay mucho que pensar.
Y hay mucho sobre todo que platicar y dialogar para poder llegar a esas normas de convivencia. Claro. Porque las normas de convivencia empiezan actualmente en las familias del siglo pasado, principios del siglo pasado, la norma de convivencia la marcaba el papá o la mamá tajante y punto. Así es, así Y las cosas han ido cambiando y ahora las normas de convivencia actuales pues se platican entre padres e hijos y entonces se hace la norma de convivencia dentro de la familia. Como se hacen las normas de convivencia en la colonia donde vives, ¿no? O en el edificio del condominio donde estás viviendo se hacen ciertas normas de convivencia mínimas. Claro, en la medida media indispensable, entonces, por supuesto. Eso es lo que hay que buscar. Y si estamos ya en un mundo globalizado, pues ya se complicaron más todas esas normas, ¿no? Así es. Porque mientras más pequeño sea el grupo, la familia, pues va a ser más fácil llegar a un acuerdo de norma de convivencia. Pero ya en el edificio que vives tú, que a lo mejor hay, no sé, yo veo esos edificios actuales que son más de 100 departamentos. No, estoy en el anonimato. No. Al rato no puedo ya con tantos ramos de flores. A lo que me refiero es que con esos edificios, por ejemplo, de 100 departamentos, pues ya llegar a las normas de convivencia, pues cuesta trabajo, ¿no? Yo vivo en una colonia que somos 40 gentes, y nos cuesta trabajo llegar a las normas de convivencia, sobre todo porque ya hay simple y sencillamente quien le enfoca más a un punto que a otro, ¿no? Hay quien dice en la norma de convivencia, es que el perro es más importante, y yo digo, hombre, mi vecino tiene perros, qué padre que tiene perros, que llevan 3 noches que no me deja dormir. Claro, entonces, claro. Y ¿no? En esas normas de convivencia, llámese en tu colonia, llámese en mi condominio, llámese en el fraccionamiento donde vive Nat, no importa dónde. Aquí esas normas de convivencia es eso, la fuerza de la norma y la observancia de la norma. Y si no observamos la norma y no asumimos la sanción correspondiente por el quebranto de la misma, pues vamos a seguir así. Qué pena. Sí, y es que la gente también tiene que ceder. En toda, bueno, en esto es especialista Humberto, ¿no? En las negociaciones, ¿En la negociación? hay que ceder. Pero perdóname, cuando una norma se quebranta ya no hay negociación, José Manuel. No, o sea, pero en la aplicación de la norma. Pero en la aplicación de la norma. Ok, bueno, en la aplicación de la norma está bien. Yo te puedo decir el caso de, yo vivía en una colonia antiguamente donde compramos en Greña los terrenos, tuvimos que fraccionar porque nos vendieron así, tuvimos que poner las banquetas, pavimento, drenaje, agua, todas las instalaciones, y hubo uno que desde el principio dijo, yo compré en Greña y no voy a meter un solo centavo, ni me pidan, no, porque yo así compré y así quiero, punto. ¿Qué haces con una persona de ese tipo? Sí, por supuesto. Nada. Por supuesto. ¿Ya tienes hambre? Yo ya tengo hambre, ¿tú no? Sí. Vamos a despedir el programa. Agradecemos por supuesto Martín Recepca, un abrazo. Jepka, mi querido Martín. Manuel Lechuga, nos vemos al ratito, me espera. Rosa Isela Arellano, un abrazo querida amiga, e insisto, estoy dando saludos desde mi página personal de Facebook porque los periodistas deben estar a ti borrada de los demás, pero no tengo acceso. Si tú nos dices desde allá, tú tienes la página de los periodistas, ¿no? ¿A quienes tenemos que agradecer que nos estén viendo el día de hoy ya para despedirnos? Tenemos a alguien, y pues un gusto, es la primera vez que compartimos solitos el programa. Pudimos hablar como gente civilizada, sin gritos, wow. Oye, hagamos una consulta popular, yo siempre lo he dicho. Claudia Moreno Garzón, excelente día, excelente final de la semana, abrazos, Francisco Castellán, Ana, excelente fin de semana, muy bendecido como siempre el programa, saludos a ti y a los compañeros del programa desde Nueva York. Luis Manuel Argüelles, hoy va a ser un excelente programa, felicidades, a Irma Sánchez, a Rosa José, a Javier Binel y... Muy bien, pues a todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos, un abrazo, iniciamos bien la semana. Muchas gracias. Les cobraremos multa a los que faltaron. Multa, definitivamente. Está ganando.